A las 3:15 de la madrugada, el cielo sobre Kuwait era una oscuridad absoluta. Una silueta anticuada y desgastada se coló por un punto ciego en la cobertura radar cercana a la frontera y lanzó bombas directamente sobre una instalación militar que aún dormía. Una explosión ensordecedora sacudió el suelo. Las llamas brotaron por todo el desierto y en cuestión de segundos, toda la red de alerta regional entró en máxima alerta. Un caza de la Guerra Fría acababa de atravesar la red de defensa aérea más avanzada de la región. Y en los primeros minutos, el sistema apenas registró una señal débil, insuficiente para autorizar el disparo. En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras una serie de ataques recíprocos, Teherán decidió lanzar una ofensiva audaz utilizando una reliquia de la Guerra Fría. El F-5, Tigre II actualizado, también conocido como Qusar, un caza pequeño que vuela a baja altura y resulta extraordinariamente difícil de clasificar cuando se mezcla con el ruido radar del mar y el denso tráfico aéreo y marítimo civil de la región. A las 3:20 de la madrugada, un Qusar solitario despegó desde el sur de Irán y descendió de inmediato a una altitud rasante, volando apenas unos metros por encima de la superficie del Golfo Pérsico. Rozando las olas, aprovechó un hueco crítico en el horizonte radar existente entre los sensores terrestres de Kuwait y el avión de alerta temprana E-3 Century AWACS que patrullaba en altura. Al mismo tiempo, Irán saturó el espacio aéreo con enjambres de drones Shahed y señales falsas de misiles, obligando a los comandantes a repartir su atención entre decenas de amenazas fantasma. Tras varios minutos moviéndose como un espectro entre los puntos ciegos del radar, el F-5 ascendió bruscamente rugiendo sobre el desierto. Lanzó una andanada de bombas sin guía sobre el área de logística exterior del campamento Buering. Las explosiones cortaron las líneas de comunicación e incendiaron los depósitos de combustible, sumiendo la base en el caos y la alerta máxima. Mientras el Qusar descendía de nuevo hacia el mar, los medios estatales iraníes comenzaron a transmitir lo que calificaron como una victoria histórica sobre el escudo americano. A las 3:32, inmediatamente después de la explosión en el campamento Buering, toda la red de defensa aérea regional adoptó una postura de respuesta táctica. El E-3 Century AWACS amplió de inmediato su zona de seguimiento, extendiendo la vigilancia sobre el espacio aéreo kuwaití y el norte del Golfo Pérsico mientras vectorizaba simultáneamente a las fuerzas de respuesta rápida. Los cazas F-35 Lightning II y F-15 y Strike Eagle, que ya realizaban patrullas de combate aéreo en la zona, fueron redirigidos de inmediato hacia el área de enfrentamiento previsto, formando un anillo de contención aérea multicapa en diferentes bandas de altitud para bloquear todas las posibles rutas de escape. Mientras tanto, el MQ-9 Reaper, ya desplegado en un sector de patrulla ISR al oeste de Kuwait, desempeñó un papel decisivo en el mantenimiento del rastreo continuo desde gran altura. Actualizaba en tiempo real los datos sobre la firma térmica y el movimiento del objetivo en retirada, transmitiendo imágenes en directo a los centros de mando y a las plataformas de combate que se aproximaban. Esto permitió a las fuerzas estadounidenses no solo saber dónde estaba el objetivo, sino también anticipar hacia dónde se dirigiría a continuación. Nada más soltar las bombas, el F-5 iraní inició una retirada a baja altitud hacia el Golfo Pérsico, explotando al máximo el enmascaramiento natural de la superficie del mar, mientras se confundía con el ruido radar de los buques civiles y el denso tráfico de petroleros de la región. Volando a una altitud casi a ras de ola, su señal quedaba continuamente distorsionada y entretejida con los contactos circundantes, lo que dificultaba cada vez más distinguir el objetivo real de los retornos falsos. Durante la fase inicial de persecución, el F-35 logró repetidamente establecer un bloqueo radar y obtener indicadores de objetivo mediante datos fusionados del AWACS y el MQ-9, pero seguía sin poder atacar. La limitación no era la capacidad de detección,
sino la insuficiente confianza en la clasificación del objetivo, dado que el F-5E permanecía peligrosamente cerca de los corredores aéreos civiles y del tráfico marítimo de alta densidad. Las restricciones de deconflicción, las reglas de enfrentamiento y el riesgo de daños colaterales obligaron a las fuerzas estadounidenses a mantener el rastreo en lugar de atacar de inmediato, convirtiendo la persecución en un delicado equilibrio entre la eliminación rápida del objetivo y un estricto control del riesgo táctico. A las 3:45, tras la explosión en el campamento Buering, la zona objetivo quedó rápidamente envuelta en una densa cortina de humo y fuego. Las columnas negras que se elevaban desde los depósitos de combustible y la infraestructura logística impactada comenzaron a extenderse, creando un entorno gravemente degradado para los sistemas tradicionales de seguimiento por infrarrojos y ópticos. El fondo térmico aumentó bruscamente con firmas de calor superpuestas, procedentes de los escombros en llamas y los focos residuales, lo que dificultaba cada vez más distinguir el objetivo real del ruido ambiental en los primeros segundos críticos. Sin embargo, en lugar de depender de capas de rastreo individuales, Estados Unidos profundizó en la fusión de sensores del P-35A. El sistema de apertura distribuida se activó en modo de cobertura total, utilizando una matriz de cámaras infrarrojas de 360 grados alrededor de la aeronave para aislar firmas térmicas individuales dentro del entorno caótico. En lugar de ver a través del humo, el sistema comenzó a estratificar todo el espacio de batalla por intensidad térmica, movimiento y vectores de vuelo, construyendo un mapa dinámico en tiempo real de todos los objetos detectables. En ese denso campo de interferencias, comenzó a emerger una señal pequeña pero claramente cinética. La trayectoria del F-5E en retirada a baja altitud sobre la superficie del mar. El F-35A, tras fusionar los datos del DAS, el AWACS y el MQ-9, logró establecer un bloqueo estable desde detrás de la zona en llamas, marcando la primera vez que el objetivo quedaba claramente confirmado en condiciones de obstrucción visual casi total causada por el humo y el caos térmico. Al detectar que estaba siendo rastreado, el F-5E ejecutó de inmediato maniobras evasivas a baja altitud, volando justo por encima del nivel del mar para aprovechar los efectos de reflexión radar y reducir la efectividad del rastreo por infrarrojos. Los cambios continuos de rumbo se utilizaron para romper la solución de disparo del F-35A, convirtiendo la persecución en una secuencia de rastreo fragmentada e inestable. Aún así, durante la retirada, el F-5 no pudo escapar completamente a los daños. La metralla de la fase de interceptación anterior comenzó a impactar en el fuselaje y la sección del motor, degradando significativamente su rendimiento. Su velocidad de retirada disminuyó progresivamente, y el margen de seguridad que Irán había mantenido en los primeros minutos del ataque comenzó a reducirse bajo la presión cada vez más intensa del rastreo por sensores fusionados. En cuanto Irán reconoció que el F-5 ya no mantenía su ventaja inicial de escape, escaló hacia una contraofensiva multidominio diseñada para estirar y fracturar la estructura de persecución estadounidense. A lo largo de la costa sur, las estaciones de guerra electrónica costeras se activaron simultáneamente, emitiendo firmas radar con frecuencias y niveles de potencia en continuo cambio, generando emisores fantasma en capas en el mismo espacio operacional. En paralelo, se desplegó una red de rutas de drones señuelo. Vehículos aéreos no tripulados de bajo coste volaron a lo largo de múltiples vectores, no para atacar, sino para replicar las firmas radar del objetivo real. Estas rutas de vuelo falsas fueron diseñadas deliberadamente para intersectar los corredores aéreos civiles y el denso tráfico marítimo comercial del Golfo Pérsico, convirtiendo el espacio de batalla a baja altitud en un entorno de detección altamente congestionado. En cuestión de minutos, el espacio aéreo táctico se llenó de los llamados contactos fantasma, retornos radar que carecían de firmas térmicas coherentes o comportamiento de vuelo lógico. A las 3:53, en la pantalla fusionada de la red de defensa aérea estadounidense,
las trayectorias comenzaron a dividirse en múltiples capas de interferencia superpuestas. Algunos contactos aparecían y desaparecían en cuestión de segundos, mientras que otros persistían el tiempo suficiente para parecer amenazas reales, obligando al sistema a mantener el rastreo en lugar de descartarlos de inmediato. Esto creó una degradación localizada en la fidelidad del rastreo a baja altitud, especialmente peligrosa para objetivos como el F-5, volando justo por encima de la superficie del mar. Sin embargo, en lugar de colapsar en una confusión total, el F-35A continuó actuando como nodo central en la arquitectura de datos fusionados. La información de la UACS, el MQ-9 y los sistemas radar terrestres se sincronizó en tiempo real, permitiendo la reclasificación de cada contacto en función de su estabilidad, trayectoria de vuelo y correlación de movimiento. Mientras tanto, el F-15 y Strike Eagle adoptó una postura de interceptación a menor altitud, preparado para atacar directamente si el objetivo principal se separaba de los corredores civiles y salía de las restricciones de deconflicción. En esta fase, el espacio de batalla ya no era una simple persecución de una aeronave, sino un problema de discriminación en tiempo real entre objetivos reales y falsos dentro de un entorno deliberadamente distorsionado por la guerra electrónica iraní y los drones señuelo. Cada retorno radar y cada punto de interferencia podía representar parte de la estrategia de engaño, obligando a las fuerzas estadounidenses a mantener un ciclo continuo de rastreo, validación y revalidación cada segundo del enfrentamiento. Cuando la red de guerra electrónica y la capa de señuelos comenzaron a generar interferencias localizadas sobre el espacio aéreo del Golfo Pérsico, Irán escaló inmediatamente la situación con un ataque de saturación multieje. Los enjambres de Shahed 136 fueron lanzados desde múltiples ubicaciones, moviéndose a lo largo de vectores no uniformes y creando capas acumuladas de presión simultánea sobre toda la red de defensa aérea estadounidense. El objetivo ya no era simplemente ocultar al F-5E, sino obligar a toda la cuadrícula de sensores a dispersar su capacidad de procesamiento, degradando la precisión de cualquier corredor de persecución. En cuestión de minutos, el espacio aéreo sobre Kuwait y la zona marítima circundante se convirtió en un entorno operacional densamente saturado. Los UAV Shahed de vuelo bajo, combinados con la guerra electrónica costera, generaron firmas radar falsas y reflexiones de buques civiles, formando un denso campo de interferencia electromagnética. En la pantalla operacional fusionada, el número de contactos aumentó drásticamente, mientras la fiabilidad de las trayectorias individuales caía en picado, forzando ciclos de reclasificación continua cada pocos segundos. Sin embargo, en lugar de verse desbordados en el sentido tradicional, los estadounidenses adoptaron una adaptación táctica casi instantánea. El F-35A se convirtió en el nodo central de distribución de datos del campo de batalla, enviando continuamente trayectorias de objetivos en tiempo real a toda la red de combate conectada. En lugar de que cada plataforma identificara amenazas de forma independiente, todas las fuerzas, desde los F-15, Strike Eagle, hasta los sistemas de defensa aérea terrestres, quedaron integradas en una imagen operacional compartida donde a cada contacto se le asignaba un nivel de prioridad y una probabilidad de amenaza basados en datos fusionados de múltiples fuentes. A las 4:05 de la madrugada, el F-15 adoptó una postura de interceptación a baja altitud, listo para atacar si el F-5E se separaba de los corredores civiles. Mientras tanto, los sistemas de defensa aérea terrestres ya no operaban como nodos independientes, sino como parte de una red de respuesta unificada que recibía datos directos del F-35A y del AWACS para sincronizar las decisiones de ataque en tiempo real. En lo alto, el MQ-9 Reaper mantenía un rastreo ISR estable, manteniendo todo el corredor de retirada del F-5 bajo vigilancia continua. Los sistemas radar terrestres fueron perdiendo gradualmente su papel de rastreo primario a medida que el AWACS y el F-35A dominaban la imagen global del espacio de batalla.
En este entorno, el enjambre Shahed ya no proporcionó la ventaja decisiva que Irán había planeado inicialmente. En cambio, se convirtió en una enorme capa de datos que el sistema estadounidense comenzó a clasificar en tiempo real, convirtiendo efectivamente la presión numérica en un problema computacional donde la superioridad tecnológica se imponía cada vez con mayor contundencia. El F-5 logró finalmente salir del perímetro de persecución inmediata y se aproximó al espacio aéreo iraní, lo que llevó a Teherán a creer que habían logrado una victoria simbólica. Una aeronave de la era de la Guerra Fría había penetrado en una moderna red de defensa aérea estadounidense y había regresado intacta a casa. A las 4:15, Estados Unidos no atacó de inmediato. El F-35A y el MQ-9 continuaron manteniendo el rastreo continuo, permitiendo deliberadamente que el objetivo regresara para observar todo el corredor de retirada, la estructura de la ruta de penetración iraní y los puntos de activación de su red de guerra electrónica y relevo de drones. En esta fase, el F-5 ya no era simplemente un objetivo. Se había convertido en un activo de datos en vivo que alimentaba todo el sistema de análisis táctico estadounidense. Durante todo el vuelo de regreso, todos los datos del F-5 se fusionaron con las entradas de la WACS, el F-35A y los sistemas radar terrestres, permitiendo una reconstrucción precisa de la infraestructura de apoyo iraní. Los corredores radar, las estaciones de relevo y los nodos de mando de drones fueron emergiendo gradualmente dentro de la imagen operacional global, construida en tiempo real por las fuerzas estadounidenses. Una vez que el F-5 regresó sano y salvo, comenzó el contraataque. Misiles Tomahawk, lanzados desde buques navales estadounidenses en el Golfo, golpearon objetivos costeros iraníes, destruyendo corredores radar, estaciones de relevo y centros de coordinación de drones. Simultáneamente, las plataformas F-35A y F-15 ejecutaron operaciones SEA precisas para eliminar los nodos de apoyo que habían permitido la penetración del F-5 en la red de defensa. Combinado con operaciones cibernéticas que interrumpieron los sistemas de mando y control, toda la arquitectura de penetración iraní comenzó a colapsar capa a capa. Esa noche, Irán creyó que los incendios en el campamento Buering cegarían a las fuerzas estadounidenses. Lo que no comprendieron fue que el F-35 allá había estado rastreando al F-5 mucho antes de que emergiera del humo. Irán había demostrado que incluso un caza de la Guerra Fría puede sangrar a una superpotencia si se emplea con inteligencia. Pero infligir daño no es lo mismo que ganar una guerra. Teherán creyó haber superado a Estados Unidos con hardware obsoleto, cuando en realidad Estados Unidos estaba operando un sistema de fusión de sensores y mando completamente integrado. El F-5 regresó a casa, sí, pero al hacerlo trazó sin saberlo el camino de vuelta de los misiles que destruirían la red que lo había enviado.